quiero que así puestos de pie, leamos en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo, ¿qué? Oye. Amado Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por este momento que podemos estar acá celebrando el Día del Padre. Primeramente te celebramos a ti porque eres Padre eterno, eres Padre amoroso. Sabemos que los planes que tienes para nuestra vida son planes de bien y no de mal. Gracias por cada una de estas personas que ha venido este momento. Ha tomado un momento de su día de celebración para venir y celebrarte a ti también, Padre. Te pido que cada uno de ellos no salga de la misma manera que entró. Que tú hables a los corazones, mentes receptivas recibiendo este mensaje. Y que yo pueda entregarles este mensaje de la misma manera que tú me lo mostraste. Que mis pensamientos no interfieran, que no diluya las palabras tuyas, Señor. Y así mismo como me lo mostraste, lo pueda predicar a tu pueblo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Si tienen algún padre ahí, dígale feliz Día del Padre. Deberías tener otro hijo para que vuelvas a ser papá. Díganle a los padres ahí alrededor. Y sinceramente, esta palabra que acabamos de leer en este momento, Dios nos muestra la historia de Samuel. Y es Samuel diciendo: heme aquí. Y pudiésemos pensar que la historia de este joven Samuel comienza en este momento. Y que su propósito y su plan de vida y su llamado comienza en este momento. Pero si nos vamos unos años atrás, nos damos cuenta que todo empezó con un hombre, el cual yo quiero hablarles el día de hoy. Y este hombre era el padre biológico de Samuel. Imagínense, este profeta Samuel, que fue el profeta que ungió a reyes importantes en el pueblo de Israel. Ungió a Saúl, fue y buscó y ungió del mismo momento a David. Y este profeta tan importante para las naciones y uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, pensamos que su historia empieza acá en Samuel, capítulo 3, versículo 10. Pero si nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1, vemos algo que no muchos pastores hablan sobre eso. Y no hay muchas prédicas sobre este tema. Y podemos ver cómo empieza diciendo que había un hombre llamado Elcana. Y Elcana era el padre biológico de Samuel. Pero en ese momento la palabra de Dios dice que Elcana tenía dos esposas. Su primera esposa Penina y su esposa Ana. La Biblia dice que Elcana amaba muchísimo a Ana, pero Ana no podía darle hijos. Entonces imagínense, la historia perfecta de Samuel empezaba por una madre que ni siquiera podía tener hijos. Y yo sé que ya ustedes están diciendo: wow, pero qué fino, es como que me quisiera ir a vivir a Primera de Samuel capítulo 1. ¿Cómo es eso de tener dos esposas? Y yo vi que los hombres están como que: escuchaste, dos esposas, eso es cristiano. Hay que tener más de dos mujeres. No. El diseño perfecto de Dios era un hombre y una mujer, Adán y Eva. No Adán, Eva y una tercera. Ni Adán ni Esteban, ni Amanda ni Eva. O sea, ninguna de esas. Solamente un hombre y una mujer iban a ser una sola carne. La Biblia dice que si tuvieses más de otra, amarías a una más que a la otra. Y ya en este tema vamos a ver qué pasaba más adelante. Pero les estoy explicando esto porque quiero que entendamos que para esas culturas era una práctica normal. Podemos ver cómo Abraham tenía a su esposa, pero tuvo hijos con otra. Y es que para poder hablarles el día de hoy del legado de un padre, yo necesito que todos entendamos qué es un padre y que ser padre es lo mejor. Imagínense, Ana no podía tener hijos, entonces Elcana dijo: bueno, de alguna manera u otra yo necesito que mis generaciones sigan corriendo. Yo necesito que mi apellido no muera acá. Yo necesito multiplicarme en esta tierra. Y dice que tuvo hijos con Penina, pero de la misma manera amaba a Ana. Así que yo quiero explicárselo el día de hoy en 3 simples puntos para entender el legado de un padre. Y número 1 es que ser padre es lo mejor. Dígale a la persona que tiene a su lado: ser padre es lo mejor.
Y el que me diga lo contrario, bueno, está un poquito pelado. Aún yo no soy padre, como les dije, biológico, pero sí tengo a mis discípulos. Y yo pienso que ser padre es un momento tan lindo. Obviamente cuando ya recibes la noticia, que viene tu esposo y te dice, bueno, adivina qué, estamos embarazados. Y luego llega ese momento en el hospital que nace ese bebé y tú te pensás, wow, que sí, si es hombre ya me lo imagino con la zurda de Messi. Y me lo imagino ya Shohei Ohtani, y ya yo no voy a trabajar más nunca, me va a sacar la pobreza. Y si es niña, bueno, que salga cantante, que salga famosa, igual yo la voy a amar y que ni se le ocurra a esos chiquitos anda hablando con mi hija y mi hija no se va a casar y yo voy, hija aquí en casa y no va a tener novios y nos los imaginamos de esa manera. Pero una vez que tenemos a esa criatura tan linda, tan bella, tan inocente, ahí sobreviviendo en sus primeros 3 meses de vida y literalmente llegan las personas a visitar y van a visitar al bebé y dicen, ay, mírale los ojitos, tiene los ojitos de la mamá. Y el papá dice, bueno, yo pensé que se parecía a mí. Y mire la boca, tiene la misma sonrisa de la mamá. Bueno, pues no se parece al papá, para nada. Y mira, tiene la nariz así como gorda, así como el papá, así, bueno, ojalá se la arregle. Claro, para el papá nada más lo feo. Y de repente llega ese momento que empieza a oler feo y agarran el pañal. Ay, sí se parece al papá. Ahí sí se parece. Y el papá orgulloso, bueno, lo que hace lo hace bien. Por lo menos, que lo haga y lo haga bien. Y luego ese mismo bebé empieza a crecer y ya cumple sus 4, 5, 6 años. Y luego ya los padres como que desarrollan un superpoder. Y los papás se creen así que son superhumanos porque tú ves ese pequeño corriendo por ahí por la casa y el papá de ese hijo, ¿dónde están? El papá. Y el papá piensa que él estaba jugando su jueguito de dominó, tranquilo, tomándose un café. Y el papá piensa que con una sola mirada, ese bebé que estaba corriendo por ahí como que se queda paralizado y de repente con la mirada del papá, de extremidades de pie a cabeza, ya no se puede mover porque con esa mirada el papá le está diciendo, sigue corriendo para que tú veas cuando lleguemos a la casa y lo que te va a pasar. Y si te sigues portando así, ni siquiera tenemos que llegar a la casa. Aquí en este baño yo lo pido y 3 corriazos. Y ese es el superpoder de los padres. Pero luego los hijos crecen un poco más y luego se convierten en los pequeños ayudantes. Ay, el control del televisor me queda. Juancito, pásame el control del televisor. O la que me pasaba a mí mucho, bueno, mi papá se llevó un bolso y bueno, ¿quién me quiere llevar el bolso? Bueno, te tocó y yo era el chico del bolso. Y los papás empiezan a tener a este hijo, a esta hija tan amada y lo tienen así, muy de cerca. Y yo recuerdo una vez que estábamos allá en Venezuela y mis padres tenían el grupo de amistad donde se llevaba la palabra de Dios. Y yo no sé, yo creo que esto era del diablo, porque en la parte de afuera de la casa había un aro de básquet. Y ese mismo aro de básquet se convertía como una cancha de fútbol. Y yo no entendía, pero yo recuerdo que mi papá iba a dar la prédica y él nos daba una instrucción a mi hermano Kevin y a mí. No se suden. No se suden. Y bueno, está bien. Y yo no sé por qué nosotros, Dios nos creó de esta manera que nosotros estamos enfrente del aire acondicionado y estamos como a punto de sudar. Y estamos en la parte de afuera y ya estamos así. Y salíamos con los otros chicos a jugar, y los otros chicos que yo no sé si es que ellos eran así como de europeos o no sé, porque no sudaban. Entonces esos otros chicos, pero bueno, ¿qué no van a jugar? Pasemos la pelota suave. Bueno, empezamos pasando la pelota suave. Y de repente, bueno, pero tenemos el aro ahí, vamos a lanzar la pelota. Y lanzamos la pelota en el aro y bueno. Y en un momento a otro, en 5 minutos, ya estábamos jugando el 7º juego de la NBA, un 3 contra 3, todos sudados. Y nosotros teníamos un reloj mental y decíamos, bueno, creo que al tema le faltan como 5 minutos. A lo que estén esos 5 minutos paramos, nos secamos y entramos como si nada. Y el juego estaba tan intenso que de repente esos 5 minutos se nos olvidaban y nos pasábamos. Y solamente yo recuerdo hasta el día de hoy cómo mi papá salía del garaje y solamente se paraba así. Y en ese momento se me quitaban las ganas de jugar, se me quitaban las ganas. Ay, Kevin, ¿qué vamos a hacer ahora, Kevin? Bueno, sécame ahí. Y a uno de los compañeros, quítate la camisa, pon como un aire acondicionado. Y que yo le preguntaba, Kevin, ¿estoy sudado? Ay, o sea, a ti te van a regañar, pero ¿por qué me van a regañar a mí? Y tú, y Kevin, bueno, tú sí te salvas. Y entramos ya sabiendo lo que nos iba a pasar porque desobedecimos. Y le decíamos a uno de nuestros amigos, bueno, pasa todo adelante para que mi papá cuando nos regañe no nos vea, para que
Tú te quedas ahí adelante y bueno, nos regañan a nosotros. Y solamente nos decía, hablamos en la casa. Ese hablamos en la casa significa que desobedecimos y habían consecuencias por la desobediencia. Asimismo, los padres tienen esa autoridad y tienen ese derecho de corregir a los hijos cuando hacen algo mal. ¿Por qué entonces venimos a la iglesia y decimos que Dios es nuestro Padre y que Dios es un Padre amoroso y Dios es lo mejor? Pero luego cuando estamos desobedeciendo y Dios tiene todo el derecho de corregirnos, después decimos, Dios es malo, mire lo que me está pasando. Si cada uno de ustedes como padre lo haría, y no lo hacen desde un punto del odio, no lo hacen desde un punto de la rabia, lo hacen porque quieren que sus hijos tengan el conocimiento y que sus hijos sepan hacer las buenas acciones. De esa misma manera, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, debemos ser ese ejemplo y recibir el conocimiento y recibir el regaño de Dios sabiendo que desobedecimos. En simples instrucciones como cumplir los 10 mandamientos, dar los diezmos, las ofrendas, pero después nos pasa algo y nos empezamos a quejar. Regresando a la historia de Samuel, la Biblia nos habla de este hombre llamado Elcana. Y dice que Elcana iba todos los años desde su ciudad de Rama, en las afueras de las montañas de Efraín, hacia Silo. Y Silo era el lugar, pongámoslo como de una manera, el templo donde se hacían las ofrendas y los sacrificios. Donde estaba ahí en Silo el sacerdote Eli. Y algo que me gusta mucho es que yo estuve buscando y los estudios dicen que desde las montañas de Rama, de donde eran ellos, a Silo, eran aproximadamente 15 a 20 millas. Para los que saben 15 o 20 millas, en un carro es esto, relajado. En un avión, perfecto. Pero ellos no tenían TSA, ellos no tenían una van, ellos les tocaba caminando. Entonces, imagínense, eso era un sacrificio todos los años. Pero venía un sacrificio desde el punto del amor. Venía un sacrificio de que ellos amaban y honraban a Dios con sus adoraciones y con sus ofrendas. Y yo me pongo a pensar, ese viaje capaz fue un poco duro. Porque tenemos en la Biblia que dice que Penina se burlaba de Ana. Y yo me imagino en esa caminata que dice que eran casi 2 días. Un día y medio si no se paraban tanto a comer Chick-fil-A y tanto stop. 2 días de caminata. Dice la palabra de Dios que Penina iba más o menos así. Bueno, Ana, tú estás pendiente ahí como que de los bueyes, del sacrificio que trajo Elcana, porque yo tengo muchos hijos que tú no tienes, que tengo que estarlos cuidando. Y tú estás pendiente de las otras cosas porque mis hijos puede que se pierdan, porque yo sí tengo hijos y bueno, tú no tienes hijos. Y dice que Elcana tuvo que hablar con Ana y le dijo, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Así que este hombre, que debemos usarlo de ejemplo en hoy día del Padre, que él primero mostró con su ejemplo de vida, no diciendo vamos a ir, él lo hacía y ya. Y luego se mostró como un esposo amoroso antes de ser un padre con Ana. ¿Cuántos de ustedes padres en este momento, antes de que llegaran los hijos, pueden decirse yo era un padre amoroso? Y ahora que llegan los hijos, aún todavía sigo siendo un padre amoroso. Y en esta historia, ya la conocemos todos, llegan uno de esos años, dice la palabra de Dios que Ana estaba llorando, dice que estaba afligida de espíritu y el sacerdote Elí se le acerca y le dice, Ana, ¿por qué lloras? Y ella dice, bueno, porque usted sabe que yo no tengo hijos y si Dios se dignara que me dé un hijo, yo lo sacrificaré y se lo daré al Señor y vivirá aquí en la casa del Señor. Bueno, viene el profeta, el sacerdote Elí y le dice, así como tú lo digas, al año que viene va a estar hecho. Ellos se van, de esa misma manera dice la palabra de Dios, que concibieron un hijo y le llamaron Samuel, el hijo que le pedía a Dios. Entonces, imagínense Elcana ahora, wow, el Señor nos dio el milagro del hijo. Ahora tenemos que entregar ese hijo. Y Elcana otra vez como un siervo de Dios dice, si hicimos esa promesa con Dios, seamos fieles y cumplamos esa promesa. Y sinceramente la Biblia dice que Ana en los otros años, Elcana le dijo, como padre responsable, hiciste la promesa, yo estoy de acuerdo con eso, nos toca ir a llevar el hijo. Ana le dice, quiero esperar a que mi hijo se destete, que significa que ya no iba a depender de la madre. Y los estudios dicen que tenía entre 3 y 4 años cuando eso iba a pasar.
Así que Elcana, como padre de Samuel, biológico, tal vez no tuvo mucho para enseñarle en esos 4 años. Tal vez no tuvo toda una vida hasta su adolescencia, por lo menos, para poder ir y hablarle y contarle cómo es la vida y cómo va a ser afuera y las cosas que tiene que hacer bien o mal. Pero había algo que Elcana pudo dejarle en esos 3 a 4 años. Y es que él mostraba con su ejemplo. De todos los años, él le decía: Samuel, quédate acá, porque yo voy a ir y vamos a llevar esa adoración y esa ofrenda. ¿Y cuántos de ustedes, padres, pueden decir: yo he mostrado a mi hijo, yo le he mostrado a mi hija un ejemplo de un padre amoroso? Yo le he mostrado el ejemplo de un padre que no importa la circunstancia, seguimos adorando a Dios, seguimos levantando ofrendas, seguimos fieles en sus caminos. Muchas veces eso es algo para pensar. Y al mismo tiempo, la historia de Elcana termina diciendo que tal vez él no era una persona tan importante como gobernador de Israel. No nos habla de que Elcana era un mercadero, no nos habla que era un empresario, pero nos habla de un tema muy importante. Y es que Elcana, aunque no era nada de eso, él decidió criar a sus hijos en el entendimiento y en el conocimiento de que Dios es lo primero y no se negocia. Tal vez alguno de ustedes el día de hoy podrá decir: bueno, yo no quiero que mi hijo haga el mismo trabajo que hacía yo. En verdad yo no quiero que mi hijo tenga que pasar esta vida que pasé yo. O al contrario, puedes dejarle la mejor de las herencias a tus hijos. Pero padres, el número 1 para saber el legado de un padre no es la herencia, no es cuántas cosas le puede dejar. El mejor legado que un padre le puede dar a su hijo es encaminarlo en los caminos del Señor y tenerlo como primero, con devoción, con amor hacia el Padre en cada momento y en cada uno de los días de su vida. Y es que en algún momento todos los hijos se irán. Y los hijos son extensiones de sus padres. Ustedes quisieran que se hable mal de sus hijos. Y cuando en sitios que los hijos están sin los padres van a decir: ah, que tú eres el hijo de él. Oye, pero no te comportas como él. Eso sería una mala imagen. De esa misma manera que Jesús vino al mundo y él pudo dar testimonio de que él estaba conectado con el Padre. El primer paso que tenemos que entender es que, padres, tenemos y tienen ustedes una responsabilidad muy importante de corregir a sus hijos. El número 2 que les quiero hablar el día de hoy acerca de este legado de un padre es que el trabajo aún no se ha terminado. Ser padre es para toda la vida. Y los que me digan que no los quiero ver llamando a sus hijos y llamando a personas: mira, te sientes enfermo, bueno, tómate esa medicina. Bueno, papá, yo tengo 50 años, ¿qué me estás llamando para eso? Y muchas veces llamamos, o el papá te llama y te dice: ah, ¿para dónde vas? Ah, creo que voy para el Sogras. Bueno, yo creo que si tú bajas por la Sunrise Boulevard y papá, ya el GPS existe, pa. O de repente estás hablando con tu mamá y ¡achú! Ah, pero es que tienes que ir a tomarte una medicina, o si no, bueno, te paras en este momento y vas y compras una medicina. Mamá, pero ya yo me tomé la medicina, yo soy grande. Así que no importa qué edad tú tengas como padre, siempre vas a sentir esa responsabilidad de cuidar a tus hijos. Y aunque les pase algo en su vida, de esa manera siempre se van a sentir responsables, estén ya en casa o no. De esta misma forma, ya Samuel llega con Elí. Dice la palabra de Dios que Elí fue el que lo crió bajo los mandamientos y los estatutos del Señor. Pero ese mismo padre, Elí, que crió de alguna manera a un hijo no biológico, sino un hijo espiritual, fue el mismo padre que descuidó a sus 2 hijos biológicos. Y dice la palabra de Dios al final del capítulo 2, que los hijos de Elí tomaban parte de los sacrificios que no les correspondían. Ellos eran sacerdotes junto a su padre Elí. Dice la palabra de Dios que se acostaban con mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Él no los corrigió ni los disciplinó adecuadamente. Ese pecado grave que tenían sus hijos, muchas veces pensamos en la Biblia como que, él no les dijo nada. Pero si nos ponemos a estudiar, al final de ese capítulo 2, dice la palabra de Dios que Elí va y habla con sus hijos y le dice: eso que están haciendo está mal. Si ustedes estuviesen pecando hacia un hermano, está bien, porque el hermano es el que los va a reprender y las autoridades humanas los juzgarán.
pero el que peca contra Dios, es Dios el que lo juzga. Y dice la palabra de Dios que se perdió toda la casa de Elí por culpa de Elí. Dice que Elí decidió honrar más a sus hijos que a Dios. Y yo me pongo a ver y yo digo, pero padre, pero Elí hizo su trabajo como sacerdote. Él les dijo, dejen de hacerlo. Y cuando yo preparaba esta palabra, el Señor me dijo, no es suficiente con tolerar el pecado. Hay que hacer algo más. Hay que estorbar. ¿Y qué puede ser un estorbo? Que tu hijo tenga un plan y tú se lo cambies drásticamente. Que tú te le acerques un domingo en la mañana. Oye, ¿cuáles son tus planes el día de hoy? Bueno, es que hoy quiero ver un par de juegos de la FIFA y creo que después de eso puedo salir con unos amigos. ¿Esos son tus planes? El estorbo viene, vamos a cambiar esos planes. Te viste que vamos a la iglesia. Y ya ustedes tomarán sus medidas como padres. Y también hijos que en algún momento aspiran con ser padres. Ustedes tomarán esas medidas. Pero cuando nos damos cuenta que tal vez Elí pudo hacer algo más por sus hijos. Si te dijeran, eso que estás haciendo con tu hijo no es suficiente. Y si sigues por ese camino los perderás y morirán. ¿Ustedes piensan que como padres no haríamos algo más? Le quitamos el teléfono, le quitamos la televisión, bueno, quítale la cama, que no coma más, esclavízalo. Algo extremo haríamos como amor de padre. Y pienso yo que es lo mismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Padres que aman a sus hijos sinceramente, que ya crecieron con el amor de Dios, pero sepamos que este trabajo de padre nunca se acaba. Esto es un trabajo que sigue y continúa. Dice la palabra de Dios que Elí no los ignoró. Elí los confrontó, pero no fue suficiente. ¿Y cuántas veces nos toca hablar con un hijo y decirle, vístete que vamos a llegar tarde para la iglesia? Bueno, papi, después. Eso es hablar, pero no es confrontar, es vístete rápido o te metes en problemas. Y yo lo puedo decir desde un punto de hijo, que capaz los chicos me estarán viendo, y ese es el líder que nos dice todos los miércoles que bueno, cambiemos a los padres, y ahora está poniendo a los padres en contra de los hijos. Y no estoy poniendo a los padres en contra de los hijos, sino que estoy haciendo entender, hijos, que cuando tu padre te corrige, cuando tu madre te da una enseñanza, no lo hacen desde el odio, sino que lo hacen desde el amor. Que los padres ya han vivido una vida, ya saben qué fue lo bueno, qué fue lo malo, cuáles fueron los golpes de la vida. Y yo no creo que ningún padre quiera nada de eso para sus hijos. Y hay una frase muy famosa que dice nuestro pastor Kevin, que la voy a soltar en este momento sin su permiso. Y es una frase que muchas veces cuando estamos en la casa hay muchas confrontaciones. Y cuando queremos hacer algo y él no nos deja, yo voy a soltar esta frase, el pastor Kevin, su pastor, no se imagina como que sea algo horrible. El pastor Kevin dice lo siguiente, espérate a que tú tengas hijos y te darás cuenta. Y yo no sé si eso suena parecido a lo que suena en sus casas, tal vez tienen hijos todavía muy pequeños, pero es algo de un padre diciendo, tú no me quieres hacer caso, tú te quieres poner molesto en este momento, espérate a que tú tengas tus hijos. Porque en el momento que tú tengas tus hijos, tú te vas a dar cuenta que tú le vas a decir, no puedes salir con esa ropa, todavía no tienes permiso para salir, no tienes permiso para ser novio. Y tú te vas a dar cuenta cómo ese hijo, todos estos comentarios que tú me estás diciendo, te van a pasar porque lo que se siembra se cosecha. Y bueno, amén, gracias pastor, bueno, está bien, no salgamos, vamos a vestirnos, vamos a quedarnos. Entonces, de esa misma manera, todo lo que nosotros hagamos con nuestros hijos, y hijos, todos los que sus padres hagan por ustedes, aprécienlo. Aunque el momento sea un poco rudo, aunque los confronten y ya tenían planes con los amigos y se los cancelaron, no se molesten porque los padres saben lo correcto. Y los padres saben cuáles son las cosas que vienen de Dios. Y es que sinceramente Dios te va a pedir cuentas, Padre, por cada uno de tus hijos. Tienes que ser mayordomo de ellos. Los hijos que tú tienes son una bendición de Dios, lo que significa que tú tienes que ser cuidador de los milagros y las bendiciones de Dios. La paternidad no se acaba cuando un hijo se va de casa. La paternidad no se acaba ya cuando tu hijo se casa y se fue. La verdadera paternidad se acaba cuando dejamos de influenciar en la vida de cada uno de los hijos. En el momento que ya tú le dices a tu hijo A, y ya él ni siquiera, él quería ser A, pero ahora va B porque tú le dijiste eso. Ese es el momento que tú has perdido tu paternidad. Y si en este momento tú piensas que estás en ese punto de tu vida, quiero decirte que no es tarde. No es tarde para recuperar ese amor con tu hijo, no es tarde para recuperar esa relación. Muchas veces, como explicamos en el punto 1, el hijo necesita ver primero con los ojos y luego escuchar.
Si un padre le dice a su hijo pequeño, anda a acostarte a dormir porque mañana tienes clase, y yo me voy a acostar a dormir para que tú veas porque mañana tengo trabajo, y el hijo sale de su habitación y ve al papá en el teléfono, él va a decir, algo pasó aquí raro. Él me dijo algo, pero yo estoy viendo otra cosa. Entonces, ¿cuántos de nosotros padres podemos empezar a predicarle? ¿Cuántos de nosotros podemos empezar a hablar a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo? De la misma manera que lo hizo el Cana. Así que repitan conmigo, ser padre es para siempre. Ser hijos es para siempre. Todos tenemos un padre, nos guste o no, y es nuestro Padre celestial. Todos de alguna manera u otra somos hijos. Creo que sí, 100%. Si no, está raro cómo llegaron aquí si no fueran hijos. Todos tenemos nuestro padre biológico, pero todos los que estamos acá, que tenemos el entendimiento y conocemos de Dios, somos hijos de Dios. Tenemos un Padre eterno que Él quiere cosas buenas, un Padre amoroso. Un Padre que dice que su ira es momentánea, pero su amor dura para siempre. Y sabemos que cuando lo tenemos como Padre, somos herederos del reino de los cielos. Y no importa lo que hagamos, siempre vamos a tener esa identidad de hijos. Y el punto número 3 que quiero hablarles el día de hoy, sobre el legado de un padre. Yo le he puesto por nombre, voz de Dios en un padre. Y sinceramente Dios no solamente pone a tu padre biológico como tu guía, así sea biológica o espiritual. Y muchas veces tú me puedes decir, ok, Cristian, yo te lo entiendo, pero mi papá, él falleció cuando yo estaba pequeño, o él nunca lo conocí. O mi papá decidió irse de la casa cuando ya yo era un adolescente. ¿Cómo puede ser esa persona una figura para mí? Y sinceramente, ese padre por lo menos ya hizo lo más importante, que fue traerte al mundo. Nos guste o no, nuestro padre biológico ya hizo bastante, que fue traernos hasta este momento en la historia. Pero Dios no solamente te pone padres alrededor que son tus padres biológicos. Muchas veces el Señor te pone padres espirituales. Pueden ser líderes, pueden ser pastores, puede ser una voz de autoridad que te ayuda en momentos de incertidumbre. Tal vez tu padre biológico no fue el mejor, pero eso no significa que tu imagen con el padre espiritual que Dios ha puesto acá, los líderes, el pastor de la casa, que tenemos que ir con la misma rebeldía en contra de ese padre. Dice la palabra de Dios en Samuel, que Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Elí 3 veces. Empezó en el verso 4. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Dice el verso 6, que de la misma manera Samuel recibe ese llamado otra vez. Samuel, Samuel. Samuel se despierta y va corriendo. Bueno, pero ¿qué será que quiere él? Y llega a la habitación de Elí. Y Elí le dice lo mismo, que yo no te he llamado. Vuelve y regresa, acuéstate. Versículo 8, nuevamente, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí. Heme aquí. ¿Para qué me has llamado? ¿Tienes sed? ¿Quieres que apague la luz del cuarto? ¿Te paso el control? Cuéntame, yo también tengo sueño. ¿No vamos a estar así toda la noche? Termina ese versículo 8 diciendo, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y hay algo que yo me pregunto, ¿cómo es posible, Samuel? Si ya escuchaste la voz 3 veces que te dice Samuel, Samuel, y luego vas corriendo y escuchas una voz, ¿no te parece diferente? ¿No te suena diferente el, no, yo no te llamé? En el verso 7 y en el verso 3 dice la palabra de Dios que Samuel, la voz de Dios todavía no se le había sido revelada. Lo que significa que el único conocimiento que Samuel tenía cercano a una voz de autoridad
era la voz de su padre Elcana y la voz del sacerdote Elí. Y yo me puse a investigar y yo dije, pero si la palabra de Dios dice que la voz de Dios es como un estruendo entre los mares, como un rayo. La palabra de Dios es como un arma de doble filo. Y también en otros capítulos de la Biblia dice que la voz de Dios es suave. Pero hay algo que distingue la voz de Dios. Y es que es una voz clara para nuestro corazón. Cada vez que Dios habla, Él da el mensaje que se entiende. Y hay algo que yo les quiero preguntar a ustedes, padres. ¿Acaso tu hijo confunde tu voz? ¿Puede tu hijo decir que él confunde la voz de Dios con tu voz? De esa misma manera que Samuel 3 veces confundió la voz de Dios con la voz del sacerdote Elí. Tu hijo el día de mañana puede decir, la voz de mi padre era la voz de Dios. De la forma que mi padre me corregía, yo podía ver a Dios a través de mi padre. De la forma que él hablaba sobre sus autoridades. Como él hablaba cuando personas no estaban presentes. Cuando la cosa se ponía difícil, mi papá se quejaba o mi padre era un padre positivo. Y yo pienso, iglesia, casa de Dios, que nunca es tarde para cambiar la forma en la que nosotros nos presentamos a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios 3 veces, o sea, para mí suena imposible. Pero él 3 veces confundió una voz de autoridad con la voz de Dios. Y muchas veces no es nada más nuestro padre biológico. Puede ser un padre espiritual de la misma manera. Si reconocemos la voz de Dios de nuestro pastor, ¿por qué entonces le ponemos pero? Si reconocemos la voz de un líder en los grupos de amistad, entonces ¿por qué le refutamos tanto? Y es que muchas veces nosotros no confundimos la voz porque ni siquiera sabemos a qué se parece la voz de Dios. Cuando las cosas no están saliendo tan bien, los hijos, padres, siempre van a regresar a esa persona que está ahí para ellos siempre. Termina el versículo 10 diciendo que Samuel regresa. Y teniendo ese conocimiento del versículo 9, que el sacerdote Elí le dijo, ve y di, heme aquí. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, 4ª vez. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Ustedes se imaginan que después de la 3ª vez, allá en el versículo 8, se acercaba Samuel. Elí, cuéntame, ¿qué pasó? No, que yo no te he llamado. Pero ¿sabes qué? Si te vuelve a pasar eso, di, heme aquí. Y Samuel se le quedó viendo así y le dijo, o sea, tú no quieres que yo duerma. ¿Cómo que heme aquí? Por favor, ya deja de llamarme. Samuel no le puso peros. ¿Ustedes saben por qué? Porque Samuel no sabía que era la voz de Dios. Pero Elí conocía esa voz perfectamente. Y muchas veces hay situaciones que pasan en nuestra vida. Y hay cosas que podemos y llamados que tenemos en nuestra vida que no nos damos cuenta. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida y no podemos encontrarlo. Y ponemos muchos peros. Y necesitamos esa voz de un pastor. Necesitamos esa voz de un líder. La voz de un guía espiritual que nos ayude a discernir cuál es la voz de Dios. Padres, la meta no es que los hijos dependan solamente de su voz. La meta es que a través de tu voz tú puedas construir un puente para que tus hijos escuchen la voz de Dios por el resto de sus vidas. Yo creo que tengo que decir eso otra vez. La meta no es que ellos confundan tu voz con la voz de Dios, sino que a través de ti se cree ese vínculo, ese puente, que para el resto de sus días ellos puedan saber cuál es la voz de Dios. Cuando estén afuera en un mundo que tiene mucha aflicción, que ellos se den cuenta, mi papá me enseñó por este sitio y esto es lo correcto delante de Dios. Los padres pueden ayudarnos a reconocer la voz espiritual. Pastores, líderes, no les pongamos pero. Veamos sus frutos. La Biblia dice que Elí descuidó a sus otros 2 hijos, pero decía que Elí dio buenos frutos.
Gracias a ese comentario del sacerdote Elí, podemos hoy tener un Samuel que fue profeta para las naciones. Porque él discernió la voz de Dios y pudo ir y hablar con Samuel y le dio ese consejo que tanto necesitaba. Amada iglesia, muchas veces Dios tiene propósitos y planes para nuestra vida, pero nosotros no entendemos y necesitamos a una autoridad espiritual que pueda discernir la voz del Padre, que nos dé ese consejo claro para que nos vaya bien en nuestra vida. Y tal vez el día de hoy tú te levantaste diciendo: hoy yo no tengo nada que celebrar. Mi papá no está en casa, mi papá me dejó, o simplemente yo no tengo una buena relación con mi padre. Este día para mí juega España y más nada. Déjenme decirles, Casa de Dios Miami, que si tú no te sentiste de alguna manera identificado con estos 3 puntos, de saber que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, siempre Dios pone personas que nos ayudan a acercarnos a Él, quiero decirles algo. Nosotros tenemos un Padre espiritual que nunca nos dejará, que siempre estará para nosotros. Ese Padre nos ama con un amor incondicional. Siempre está ahí para escucharnos. Y ese mismo Padre ha visto tu trabajo. Él conoce tu situación. Él sabe por lo cual tú oras todas las noches. Él sabe la razón por tu preocupación en las mañanas cuando te levantas. Él sabe eso que te estresa. Él sabe eso que te hace feliz. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no Dios, que es Padre perfecto y Padre de amor, nos dará buenas cosas a aquellos que se la pidan? Iglesia, cuando tú tienes esa confianza de que Dios es tu Padre, puedes saber cómo pedir. La Biblia dice que es Padre eterno, no solamente porque es Dios y es eterno, sino porque Él siempre va a ser tu Padre y nunca te dejará. No importa lo que pase en tu vida, Él siempre estará ahí para ti. Nunca te ha dejado y a este momento no te dejará. Y si hay algo que yo les pidiera a cada uno de nosotros, y me incluyo ahí mismo también, es que muchas veces nuestros padres, y sinceramente como hijos, los consejos del padre pueden sonar como raros. Y hay veces como que, bueno, está bien, esto te funcionó a ti, pero tal vez a mí me funciona de otra manera. Pero yo se los ruego por el Espíritu Santo, que si ustedes van a desconfiar de un pastor, un líder, de un hermano, está bien, pero nunca desconfíen de Dios. No importa si tu situación no le encuentras pie con cabeza. No importa si tu situación tú piensas que nadie la entiende. No importa si tu situación tú dices es imposible que esto salga. Si hay algo que yo les ruego y les pido, que nunca desconfiemos de Dios. Él es Padre eterno y es Padre de amor. Él conoce tu situación y Él quiere que tú salgas de esa situación. Él quiere lo mejor para ti. Si tú sentías que el día de hoy era un día más en la fecha, ay, ojalá el día del Padre hubiese caído un lunes para no ir a trabajar. Quiero que a partir de este momento tú celebres cada día del Padre y cada día de tu vida sabiendo que tú tienes un Padre de amor, un Padre que nos guarda, un Padre que es nuestro escudo, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, un Padre que es amor eterno y que siempre, no importando dónde estemos, siempre va a estar con nosotros. Así que, aunque tu situación parezca confusa, Dios ya sabe cuál es el final. Dios ya ganó esa batalla, enviando a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ya somos más que vencedores. Tenemos las cartas ganadoras, pero el enemigo es experto en jugar póker contigo. Y el enemigo no tiene buenas cartas. Tiene las cartas con las que pierde. Pero nosotros queremos engancharnos en la mentira del enemigo y decimos, no, bueno, es que no sé qué cartas tiene. No, el enemigo ya perdió. Tenemos un Padre que es amoroso y un Padre que ya ganó esa batalla. Lo único que tenemos que hacer es confiar y creer que sus promesas son verdad.
quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y entender que el día de hoy esta prédica va dirigida a cada persona que se siente hijo de Dios. Que la prédica del día de hoy no es solamente de celebración para saber que tenemos a un Padre terrenal que nos ha trabajado fuertemente para sacarnos adelante. Que todos los días, no importar pase lo que pase, se levanta y va y trabaja para traer el pan a la mesa por amor a sus hijos. Esta prédica también es para cada uno de ustedes, hijos, que saben que tenemos un Padre de amor. Y amado Padre Celestial, yo he predicado tu palabra el día de hoy. Yo sé que has sido tú el que has ministrado a cada uno de los corazones de las personas que están acá. Te quiero pedir una bendición especial por cada uno de esos padres que han encaminado a sus hijos, que han mostrado con el ejemplo de vida, que más allá de sus palabras lo muestran con sus actos, Señor. Que tú seas Padre amoroso y tú les muestres tus verdades. Que tus promesas se hagan efectivas en su vida. Cada padre, Señor, que siente que ya quiere lanzar la toalla, que tú les renueves sus fuerzas y tú le multipliques, Señor, las fuerzas. Gracias, Señor, por cada hijo que ha honrado a su padre, por cada hijo que ha decidido que el día de hoy no es solamente una excusa para celebrar, sino que ha tenido el conocimiento de que su padre hace las cosas por amor. Gracias, Señor, por los padres espirituales que tenemos en esta casa. Gracias por el pastor de esta casa, por cada uno de los líderes que semana a semana se preparan y se conectan para poder llevar una palabra a corazones que la necesitan. Y te damos infinitas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejare, yo te recogeré. Gracias porque tú nunca nos has abandonado. Y gracias porque tú conoces el final de cada una de nuestras historias. Te pedimos, Señor, que el día de hoy esto ha sido una palabra que pueda ministrar a las vidas. Que cada persona salga de este lugar teniendo el conocimiento, Señor, que tú eres Padre amoroso. Que tengan esa confianza de hijo con Padre. Ellos no son solamente criaturas, Señor. Ellos son tus hijos y te quieren buscar en intimidad. Muéstrales, Señor, los caminos. Revélate a ellos. Háblales con voz clara y audible para que ellos no puedan evitar escucharte. Así como lo hiciste con Samuel. Y él pudo recibir ese llamado, Señor. Muéstrate a estas personas. A cada persona que te reconoce como Padre. Que tú les puedas hacer el llamado claro para poder ellos caminar en tus caminos y llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Te damos gracias por este día. Gracias porque se ha predicado tu palabra y gracias porque sabemos que dará fruto a su tiempo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los continúe bendiciendo.